esta última reflexión y le quiero pedir al Señor su santa palabra. Voy a leerles de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 15, desde el versículo 14, y dice así: actuación de San Pablo. Hermanos míos, por lo que se refiere a vosotros, yo mismo estoy persuadido de que también vosotros estáis llenos de bondad, repletos de toda ciencia, hasta el punto de que podéis amonestaros unos a otros. Os he escrito en parte con cierta audacia para reavivar vuestra memoria, en virtud de la gracia que me ha sido dada por Dios de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, cumpliendo el ministerio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser grata, santificada en el Espíritu Santo. Tengo por eso de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, y no me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí para la obediencia a los gentiles de palabra y de obra, con la eficacia de milagros y prodigios, y con la fuerza del Espíritu de Dios, de tal forma que desde Jerusalén y por todas partes hasta la Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo cuidado, sin embargo, de predicar el Evangelio donde aún no era conocido el nombre de Cristo, para no construir sobre los cimientos puestos por otro, sino conforme está escrito: los que no han recibido anuncio de él lo verán, y los que no oyeron lo comprenderán. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, para terminar esta noche y hacerle honra a la familia, voy a hablar de la mentira. No parece que fuera parte de esta celebración, pero yo pienso que si nosotros no desenmascaramos una de las fuerzas más graves que hay contra la familia, que es la mentira, entonces no sabríamos cómo protegernos, porque cómo vamos a vivir nosotros pensando que todo está bien cuando de repente estamos viviendo una mentira. Y esto es muy importante tenerlo claro en nuestra vida, porque el espíritu de la mentira es un demonio y es un territorio de pecado que cubre extensiones gigantescas. Ustedes saben que una tercera parte de los ángeles cayeron, según nos revela San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Ustedes podrán leer que San Juan vio todo esto y una voz que le decía: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y nos damos cuenta que no dice la palabra que Satanás fue lanzado a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus, sino que fue lanzado a la tierra. Y el principio del hombre es acá, en la tierra. Por eso toda esta ufología no es más que un satanismo de ilusiones, porque el Génesis está descansando sobre el principio de la vida que es en la tierra. Y aquí Jesús nos ha mostrado esa verdad y nos habla de Adán, el primer hombre, y nos habla del Adán que viene del cielo, que es Jesucristo. El primer hombre es creado en la tierra y el Adán que viene del cielo desciende a la tierra, no a Marte ni a Júpiter. Por eso es que debemos entender el principio de la vida de esa forma, y debemos entender de que el gran mentiroso, la gran mentira está entre nosotros. Jesús dice: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan dice: el mundo entero está en manos del diablo. ¿Pero qué quiere decir con eso? No quiere decir que la creación entera, que la tierra entera, porque todo esto lo creó Dios, sino que está hablando de un espíritu, el espíritu del mundo. Ustedes se han dado cuenta que cuando dicen que una persona es mundana, se refieren a una persona que le hace culto al mundo material, le hace culto a sus instintos, y es una persona que vive esclava de sus apetitos. Y por eso se llama mundana, porque le hace culto a las cosas materiales, que es lo que el diablo le ofreció a Jesús en una de las tentaciones del desierto. Lo llevó a la montaña y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo:
todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Y esto lo debemos tener claro. ¿Qué quiere decir? Nosotros muchas veces nos encontramos con situaciones en esta vida donde una familia está atormentada por una situación económica y entonces tienen una casita que trabajaron muy duro para conseguirla y en un momento dado la están perdiendo. Cuando esa familia no está fundada en Dios y no le está haciendo culto al mundo ni a las cosas materiales, con todo el amor y la resignación del caso, le viven esa situación y aunque pierdan esa casita, no cambia el amor, la alegría, el gozo, la paz y la seguridad en sus corazones, porque nunca le hicieron culto a la propiedad, porque nunca la adoraron esa propiedad y porque no hicieron de esa propiedad su corazón. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que es de Dios y la persona que es del mundo. El matrimonio que cae en el espíritu del mundo estaría totalmente atormentado por perder esa propiedad, perdería hasta la fe en Dios, se arrodillaría por cuadras enteras sangrando para que el Señor no le quite la casa, para no perder la casa, y le haría un culto de adoración a las cosas materiales y no lo viviría con gracia, ni lo viviría en paz, sino que lo tomaría como un castigo, como una maldición. Por eso es que hay gente que cae en la magia, cae en todos estos movimientos que hay esotéricos, ocultistas, porque tratan de decidir en su corazón que las cosas les salen mal, porque tienen que estar embrujados. ¿Quién sabe quién los maldijo? Y la realidad es que cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, tenemos la paz tan grande en el corazón de saber que todo lo que nos sucede en nuestra vida es voluntad de Dios. A mí me tocó vivir en una oportunidad recién que yo empecé mi vida de misionero. Yo llevo 12 años de misionero de la Iglesia Católica, viajando por el mundo entero. Y yo casi siempre regreso cada año o 18 meses a los lugares donde he ido ya alguna vez. Y entonces, en una oportunidad en Irlanda había conocido a una señora líder de una capacidad increíble para convocar. Esta señora reunía masas de gente llena del Espíritu Santo. Y después de 2 años seguidos de ir allá, la tercera vez que fui, no la encontré en actividad, estaba como audiencia en la parte de atrás de ese coliseo. Y yo me impacté un poco y no la hablé con ella hasta el final del retiro, que fue de 2 días. Al final le dije: ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás activa como antes, que era como una torre de luz? Y me dice: es que estoy disgustada con Dios. Y a mí me impactó muchísimo eso, porque yo dije: esta señora hablando así, ¿qué pasó acá? Y me dice que perdió a su hijo de 9 años. Y eso ella no lo aceptó. Y entonces quedó disgustada con el Señor. Y ella le hacía el reclamo: ¿por qué te llevaste a mi hijo? Si yo te he servido siempre, si aquí estuve siempre convocándote tu pueblo para alabarte, para adorarte, para bendecirte, viví en gracia contigo y ahora me haces esto. Y yo me preguntaba, ¿cuánto crecimiento espiritual realmente tuvo esta señora con todas esas alabanzas y todo ese aparente servicio a Dios que lo hacía supuestamente por amor a Dios, incondicional? Y resulta que en la conversación que tuvimos, yo le estaba diciendo a esta señora, decía: cuando tú le sirves a Dios con interés y tienes condicionado el amor que le das a Dios, únicamente condicionado de que si todo te sale bien, si el Señor no actúa en tu vida de una forma inesperada y en la forma que tú no aceptas, entonces si ese amor es el que le estás dando a Dios, ese no es amor, eso es amor propio, eso es egoísmo, eso es vanidad, eso es lo que los malos también hacen. Los malos inclusive aman a sus hijos y les dan cosas buenas a los hijos, los malos. No es grande cosa dar cuando uno tiene detrás de ese dar una condición, porque el amor no puede ser condicional. Lo primero que tenemos que entender para vivir la verdad es descubrir la mentira. ¿Cuál es la mentira? Cuando una esposa está completamente entregada a su esposo y lo atiende con tanto afecto, con tanto cariño, se muere por ese esposo, está siempre atendiéndolo en todo lo que puede,
Pero 10 años después lo sienta en la cocina y le dice: hasta aquí llegué, llevo 10 años de esclava tuya, no me has reconocido nunca todo el esfuerzo que hago por atenderte, todo lo que he hecho por ti, eres un ingrato, estoy cansada de servir sin ser aceptada, sin ser reconocida. En ese momento destruyó los 10 años de amor, porque todo lo que hizo lo tenía apuntado. Todo lo que hizo, lo hizo por amor propio. Todo lo que hizo, lo hizo para ser amada, no para amar. Y esta es la mentira, esa es una mentira, ese es un amor que no es verdadero. ¿Por qué se dañan tantos matrimonios? Porque los que están dando no están dando, están esperando recibir. Y esto es un negocio malo. Es el negocio del mundo. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no da nada sin condición. Todo es condicional. Por eso se dice: cuídate de la gente que te da cosas, porque quién sabe qué querrán de ti. Eso es como una filosofía del mundo. Pero el encuentro con la verdad para desenmascarar la mentira es: cuánto amo a mi esposo, cuánto amo a mi esposa. De la única manera que yo sé cuánto los amo es si yo no tengo apuntado nada de lo que les he dado. Porque ¿cómo puedo yo amarlos si les estoy cobrando todo lo que les doy? ¿Cuánto amo a mis hijos? Hay padres de familia que en un momento dado llaman al hijo y le dicen: tú eres un ingrato, mira todos los sacrificios que he hecho por ti, todo lo que he hecho, hasta me sacrifiqué al punto que no disfruté nada en mi vida por dártelo todo, y mira cómo me pagas, ni siquiera me llamas para mi cumpleaños. Y estas cosas son absurdas, porque eso es eliminar y destruir el amor. Eso quiere decir que nunca se educaron a sus hijos por amor, sino que se educaron por vanagloria, simplemente por vanidad, simplemente por una autosuficiencia que los hacía sentir de que todo lo que estaba dando no era una cosa muy grande lo que estaban dando. Le tenían un precio puesto a cada comida que le dieron, a todo el apoyo que le dieron para educarlos, todo se lo sacaron en cara. Esa es una mentira. Se está viviendo una mentira, ahí no está el amor. Ese es el espíritu del diablo. El diablo es la mentira, es un mentiroso. Personas que viven en pecado mortal y pretenden que están en gracia y se dibujan una falsa fe. Y yo digo, uno no puede vivir engañado, no puede vivir en mentiras. La ley de Dios no se puede negociar. Uno tiene que vivir la verdad. Entonces, si vamos a hablar de la verdad, tenemos que descubrir la mentira. ¿Cómo hace uno para saber qué es luz? Tiene que conocer qué es oscuridad. De lo contrario, ¿cómo lo va a saber? Es que por esa razón el pecado es una guía para nosotros descubrir la gracia, pero eso no quiere decir, como decía Martín Lutero cuando se separó de la Iglesia Católica. Le envió una carta a un amigo de Stuttgart, de Alemania, porque allá es donde vivía él, por Alemania, y le decía: peca, y peca fuerte para que conozca la misericordia de Dios. Eso le decía Lutero a un amigo en una carta después de que se rebeló contra la Iglesia Católica. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo que eso? Como decía San Pablo, ¿acaso la mentira que hacemos nosotros para hacer el bien a alguien nos va a justificar ante Dios? No puede ser. Ustedes han visto que hay veces hay unos mafiosos, gángsters, que de repente construyen ciudades para los pobres. En Colombia había un bandido que seguramente ustedes escucharon, y ojalá que Dios se haya apiadado de él, porque yo no lo puedo juzgar. De pronto en el cielo me encuentro la gente que menos esperaba, si es que llego. Pero decía, había un bandido en Colombia que asesinaba a la gente por cientos de personas. Era un hombre que le había vendido veneno de drogas al mundo entero, y al mismo tiempo le construía barrios a los pobres. Y les daba, y los pobres lo amaban tanto que prácticamente querían robarse su cadáver para adorarlo, así como lo que sucedía en el desierto con los hebreos. Eran cosas absurdas, y este hombre pretendía que toda esa maldad que hacía la podía cubrir con esa aparente generosidad con los pobres. Eso es una mentira. No se puede vivir una mentira. En una oportunidad un joven me consultó en Europa, me decía: mira, había una ley por la cual se tenía que pagar tal impuesto aquí en el banco. Aquí en el banco se podía pagar, y esa ley la cambiaron, y mucha gente no sabe. Y como yo tengo tantas necesidades y gano tan poco, entonces esos pagos que han hecho ellos, que saben que no lo tienen que pagar, yo me los he llevado. Entonces será que, y me justificó ese robo de un año entero,
en las necesidades que tenía y traía su justificación, lo tenía todo armado. Y yo le dije, si quiere que le diga la verdad, tiene que prepararse, porque yo no le voy a decir la mentira, le voy a decir la verdad. Entonces me dice, dígame la verdad. Y dije, usted es un ladrón, eso es lo que usted es, un ladrón. Se ha estado robando la plata de la gente. Y esto tiene que tenerlo en cuenta. No solamente tiene que confesarse, sino que usted tiene que confesar eso en el banco y lo van a echar. Usted va a perder su empleo. Pero más vale que haga eso y que usted se quede oculto entre las rocas, yendo a confesarse sin reparar su pecado. Usted no merece seguir trabajando en ese banco. Y así tenga que pasar hambre, es mejor que pase hambre a que siga en una mentira. Y entonces, porque hay personas que creen que confesarse es suficiente. Pero ¿saben qué? La iglesia nos llama a nosotros a reparar el pecado. Hay cosas que son irreparables porque hay gente que nosotros hemos herido, que se murieron y no podemos encontrarlos ya. Hay situaciones en que nosotros hemos malgastado, despilfarrado fortunas y no podemos restituirlas y no hay forma de hacer ese dinero de ninguna forma, entonces no hay cómo pagar. Pero de todas maneras, la forma de reparar es regresar a la obediencia a Dios. Pero todo lo que se puede reparar, hay que repararlo. Por eso la palabra de Dios dice, si tienes algo pendiente con tu hermano, tienes que aprovechar mientras vas en camino para que te arregles con él. Porque si no, te va a llevar al juez, el juez te va a sentenciar a la cárcel, y el carcelero no te dejará salir hasta que no pagues el último centavo. ¿Y acaso se está hablando de algo material cuando la palabra de Dios es espíritu? Está hablando nada menos que del purgatorio. Esa es una de las presentaciones más claras del purgatorio. ¿Quiénes creen ustedes que es el carcelero? El carcelero es el espíritu del mundo, la conciencia nuestra sin amor, nuestra desobediencia. Ese es el carcelero. El alma queda atormentada en todos los actos de desamor y desobediencia, en todo lo que no realizamos en el amor a Dios. Y por eso se llama purgatorio, ahí se purga. Pero Dios quiere que nosotros en la iglesia, por intermedio de los dones tan grandes de los sacramentos, podamos desde ahora arreglar esas cuentas mientras vamos de camino. Por eso estamos esta noche acá. ¿Por qué el Señor nos trajo acá? Porque nos ama. Y porque nos quiere exhortar y decirnos la verdad. Tengan en cuenta una cosa, no hay cosa más horrible que un católico mediocre. Un católico mediocre. Encontrar una persona que nos da consejos a medias, que nos permite seguir viviendo en pecado, que nos justifica el mal en que vivimos. ¿Y saben por qué ocurren esas cosas en la iglesia hoy? Porque la gente tiene miedo de perder su imagen, sus amistades, tienen miedo de ser acusados por otros. Yo me acuerdo, en una oportunidad estaba yo predicando en un congreso en Brooklyn, en Nueva York, y era un congreso con muchos predicadores, y me tocó la primera reflexión a mí, y en esa reflexión hablé sobre la apostasía, y entonces dentro de la apostasía aparecían situaciones que muchas personas ahí estaban viviendo dentro de la iglesia y yo no sabía, obviamente que no, pero uno de esos predicadores se me vino y me dijo, yo te recomendaría, mira, yo llevo 20 años predicando y tú apenas empezaste. Te quiero dar un gran consejo, hermano mío, y es que tienes que cuidar tu imagen, tienes que tener un poco de prudencia y no desnudar la verdad en esa forma. Entrégasela a la gente poco a poco y haz estas cosas en privado con individuos, pero no te abras en esa forma porque nunca te dejarán predicar, te van a perseguir los obispos y muchas puertas se te van a cerrar. Y yo podía asegurar en mi corazón, por lo que estaba oyendo, que me estaba hablando el diablo, se lo aseguro. Y no porque esa persona estuviera demonizada, sino porque, acuérdense de una cosa, hay una lección en el Evangelio que es absolutamente gigantesca, y es cuando San Pedro le pide a Jesús que no se deje crucificar. Ustedes se acuerdan lo que pasa ahí, ¿no? El Señor le dice, atrás de mí, Satanás. Y Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás, sino ¿a qué llamaba Satanás Jesús? A esa voz que salió de él y las palabras que salieron de él. O sea, esas palabras no fueron inspiradas por Dios, no venían del Espíritu Santo. Por eso le decía, tú piensas como hombre, pero cuando se refirió a eso, se refería al espíritu del mundo.
El Espíritu mismo que me habló a través de este predicador en Brooklyn, que me llamaba a negociar, me llamaba a que yo me guardara la verdad que el Señor me dio para compartir y que no dejara al Espíritu Santo actuar en mí. Yo le decía a este predicador, mire, yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas. Yo no me gasté una semana preparando mis sermones, no traigo notas para leer, ni leí un libro para venir a contárselo a ustedes. Para esa gracia les doy el nombre del libro para que ustedes mismos se lo lean. Yo no tengo por qué venir a contarle a gente inteligente lo que leí en un libro, eso lo pueden leer ustedes. Pero yo decía, hoy lo único que puedo hacer es que voy a dejar que el Espíritu Santo me use. Eso es lo que voy a hacer. Y lo que el Espíritu inspire en mi lengua, eso es lo que va a salir. No voy a tener miedo de decir, ay, me van a tirar piedra, no me van a volver a invitar, van a pensar que soy una persona que no tiene calidad, van a pensar, ¿qué tal que viviéramos así? Ustedes se pueden imaginar, nos condenaríamos todos, nos iríamos todos para el infierno, porque eso sería el mundo de los mediocres, hipócritas y fariseos. A esos era que Jesús llamaba sepulcros blanqueados. Porque eso es lo que eran, porque eran hipócritas, eran gente que no era capaz de decir la verdad. La odiaban tanto que esa gente mató a todos los profetas. No quedó uno vivo, al mismo Jesús lo mataron. Entonces, hoy si nosotros vamos a hablar de la verdad, tenemos que desnudar, desenmascarar la mentira. La tenemos que desenmascarar. La verdad es esta: si yo soy un matrimonio y en mi hogar no hay fidelidad, estamos viviendo una mentira. Si yo soy una persona que no soy honesta, porque me gano el pan de cada día robando, mintiendo, estafando, tomándole ventaja a la gente, estoy construyendo mi hogar en el demonio. Y no puedo tener buenos frutos en mi hogar. ¿Cómo voy a tener frutos en mi hogar cuando sobrevivo con mi familia del robo, de la mentira, de la envidia, de la ventaja y la manipulación a los demás? Esas cosas son espíritus del mal que van a destruir mi familia. Y la voy a pagar muy caro, porque eso se va a reflejar en mis hijos, se va a reflejar en mi hogar, en todas las cosas. Porque cuando yo permito que el diablo entre a mi casa, el diablo me acaba con todo. Ustedes se han dado cuenta en la experiencia de cada uno de nosotros en la vida del hogar, que cuando se deja entrar un mal amigo, se deja entrar una mala empleada, se deja entrar alguna persona que puede hacerle daño a un hijo, le puede hacer pervertir la familia o el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios viven esta vida moderna y andan de fiesta en fiesta con sus otras parejas y compañeros y terminan abandonando a sus hijos, cayendo en vicios y al final terminan separándose y fornicando unos con otros y terminan desbaratados sus matrimonios porque tienen más entretenimiento en el mundo que el cuidado que le tienen a la familia? Esto sucede porque se pervierten con amigos, con malas influencias en el mundo. Viven una mentira. Porque el llamado de Dios a la iglesia en la familia es el llamado al orden, el llamado a la prudencia, a la obediencia, el llamado a esa pulcritud, a esa meticulosidad, donde tienen un nido con el celo que tienen los pajaritos. Miren ustedes los pajaritos, el celo que tienen por esos pichones que tienen en el nido. Hay de que se acerque un águila o un cuervo, porque pelean con todo, mueren por esos pajaritos. Y saben cuando llegó el cuervo, saben cuando se acerca el halcón o el cóndor o lo que sea que quiere devorarse esos pichones. Y nosotros hoy descuidamos el nido. Los hijos viven unos libertinajes increíbles. Hay padres que no tienen ni idea por dónde andan los hijos ni con quién andan, porque ni siquiera se atreven a hablarles y a decirles nada, porque tienen miedo de perder la amistad con ellos, porque así de hipócritas nos hemos vuelto. Es más fácil y más conveniente mantener la amistad con un hijo aunque se pierda que tratar de decirle la verdad, porque vivimos una mentira. Por eso, ¿cuántas personas ven que el esposo se está perdiendo en algún vicio, o la esposa, o algún hijo, y no abren la boca? Porque no quieren entrar en situaciones de discusiones, de confusión, de crisis. Eso es mentira. Eso es hipocresía, eso es no tomar las riendas. Por eso en la palabra que leí yo ahora decía, Dios no nos dio un espíritu de timidez, nos dio un espíritu de fortaleza. Ustedes saben que el tímido es un vanidoso. El tímido no es una persona virtuosa, el tímido es un cobarde, eso es lo que es.
Por eso el Espíritu de Dios no trae timidez. Entonces, si yo tengo una familia, yo tengo que defenderla con la verdad. No hay cosa más grande que una madre que mira a los ojos a su hijo y le dice: estás en peligro. Si sigues viviendo así, te vas a condenar. Dios quiera que no te vas a morir así. Oro por ti, pero obedece a Dios, te vas a perder. Y así se ponga furioso el hijo, haga lo que quiera, le aseguro que a ese hijo nunca se le olvida lo que le dijo la mamá, mirándolo a los ojos. Porque nadie más se lo va a decir. ¿Quién se lo va a decir? ¿Se lo van a decir en el parque los amigos que están perdiéndose con él? ¿Se lo va a decir un extraño? Nadie se lo va a decir. La mamá se lo tiene que decir, mirándolo a los ojos, o el papá. Y lo mismo pasa entre esposo y esposa. Se tienen que mirar a los ojos y exhortarse el uno al otro. Y decir: aunque no me hables, aunque haga lo que quieras, te tengo que decir la verdad. Estás con el diablo. Lo que estás haciendo no es de Dios. Y estas cosas son así. En una oportunidad estaba predicando en Madrid y había mucha gente ahí, y es costumbre allá y en muchos países hoy, desafortunadamente, que los sacerdotes no se ponen el clérigma y uno no sabe quién es sacerdote y quién no. Ya parecen pastores protestantes. Y yo estaba predicando ahí y al final se paró una persona a opinar y dice: me gustó mucho todo lo que dijiste, es muy de la iglesia. Parecía como si estuviera escuchando a mis abuelos. Dice, y yo ya sabía que venía algo malo con lo que estaba diciendo. Y al final dice: yo te recomiendo que te pongas al día. Dice, aquí en España nosotros no nos olvidamos de que nosotros fuimos los que te llevamos a Cristo. Dice, y tienes que aprender de los mayores. O sea, me estaba llamando pues el conquistado de América, el que fui bautizado en América por ellos. Y yo en silencio esperaba que terminara. Y al final le dije: cuénteme usted quién es, usted qué hace. Y me dijo: soy un sacerdote. Y me contó el nombre de su comunidad. Entonces yo le dije así de que en su teología, usted me quiere decir a mí que la palabra de Dios se actualiza de acuerdo a las culturas y de acuerdo a los ciclos humanos. Entonces la palabra de Dios no es lo que Dios nos dijo en la persona de Jesucristo, cuando nos dijo que todo pasará y sus palabras nunca pasarían. O sea, ¿usted cree que la palabra de Dios pasa y se debe cambiar en los ciclos humanos y adaptarse a las culturas? Y ahí pues él iba a empezar un argumento ya que no tenía sentido, porque una señora que intervino terminó toda esa conversación, pero para el mensaje que les quiero dar con eso es esto: aunque venga una persona de la jerarquía que pueda tener en la iglesia y nos va a decir a nosotros que el evangelio del Señor se negocia de acuerdo a las culturas y a los ciclos humanos, no le toquen la ropa. San Pablo dice: aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra del evangelio, de la ley de Dios, que sea maldito. Y esa es la verdad. Entonces hay personas que me dicen: pues mire, yo vivo así y así, pero es que un padre me dijo que hiciera esto y esto. Y yo le digo: bueno, pues si usted no se sabe el catecismo, no se sabe los mandamientos y no tiene ni idea que está viviendo en pecado, y alguien le dice que lo que usted hace no es pecado porque Dios es misericordioso, pues préndase y póngase el cinturón de seguridad, porque con ese mismo sacerdote se va a condenar. O sea que nosotros tenemos que entender que cuando yo voy a confesarme, yo no voy a aprenderme el catecismo, yo no voy a consultar si es pecado el pecado que estoy confesando. Obviamente que si voy a confesarme es porque yo sé que es pecado. Ustedes saben que la iglesia presenta una preparación rigurosa para la primera comunión. ¿Y por qué razón? Un niño que va a comulgar por primera vez, ¿qué tiene que saber para poder comulgar la primera vez? Tiene que conocer el pecado. Porque para comulgar la primera vez, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Se tiene que confesar, ¿no es verdad? ¿Y cómo se va a confesar un niño que no conoce el pecado? ¿De qué se va a confesar? Si nunca ha tenido 3 condiciones para cometer un pecado, ¿qué es lo que hace un pecado mortal? Pues no está preparado para recibir esa primera comunión. Pero cuando el niño ya conoce el pecado y comulga ante el tribunal de Dios, ese niño es responsable de cada una de sus acciones. Responsable, 100%. El niño solito. Nadie es responsable de los pecados de él.
Hay personas que contribuyen al pecado del prójimo. Yo puedo escandalizar a la gente y convertirme en un instrumento del diablo para tentar a otro. Claro, pero cada uno toma una decisión. Hay cosas horribles en la vida como violaciones, hay cosas espantosas que están por encima de la voluntad humana. Pero eso hace a la persona un alma víctima, no lo hace una persona que cometió pecado con 3 condiciones, porque una persona que la violaron, la molestaron sexualmente o quién sabe cuántos otros crímenes se pueden cometer contra una criatura, esa persona que no puso su voluntad en eso es inocente. Pero lo que yo hablo es de que si nosotros tenemos la conciencia en Dios y conocemos el pecado, ¿cómo puede ser que yo vaya a consultarle a un sacerdote a ver si lo que estoy haciendo es pecado o no, cuando yo sé que estoy en pecado? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es eso? Y seguramente que me voy a encontrar con alguien que me dice que no me preocupe, que no es tan grave, cuando realmente es un pecado mortal. Y esto es lo que yo digo que es la mentira. No podemos vivir una mentira, porque es el espíritu del diablo, exactamente, y nos engaña. ¿Por qué? La vida nuestra es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de la mentira del mundo transitorio, del espíritu del mundo, y negocian la fe porque piensan que este mundo temporal es como la casa, la meta. Este es el lugar para glorificarse, este es el lugar para alcanzar todos los sueños, y ahí se pierden las almas. Porque cuando nosotros hemos recibido esta revelación maravillosa del Evangelio de Jesucristo, nos hemos dado cuenta que somos peregrinos y vamos en camino a casa. Esta no es nuestra casa. Ante Pilatos, Jesús nos dejó un legado, una herencia clara. Le dijo: mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y entonces, por eso que nos quiso decir, si nosotros somos de Cristo, ¿dónde está nuestro reino? No está en este mundo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Por eso, de la única manera que nosotros podemos distinguir si vivimos en la verdad es si nuestro corazón está amparado y anclado en la vida eterna. Si nuestro corazón está en el horizonte de la esperanza divina en Jesucristo, donde nos promete una vida eterna sin la muerte, superando todas las limitaciones de esta vida temporal, y nos enseña a no hacerle culto a la vida temporal, pero a hacerle culto a la eternidad presentada por Dios en Jesucristo. Y esto lo debemos tener claro. Parece un sermón viejo, porque como que escuchamos esto desde el púlpito todo el tiempo. Esa es la palabra de Dios, pero ¿cuánto de eso ha penetrado en nuestro corazón hasta el punto de que caminemos con esa verdad? ¿Cuánto de eso? Y eso tenemos que enfrentarlo. Yo digo, usted quiere saber cuán católico es, dése cuenta cuánta hambre tiene por vivir la verdad. Ese es el catolicismo. El catolicismo es la verdad, y la verdad es lo único que nos hace libres. Entonces piense esta noche, usted es una mentira, la vida suya es falsa, es una ilusión. Usted es capaz de morir por el Señor, usted es capaz de decir la verdad desde los tejados, usted es capaz de gritar la verdad en cualquier parte, así muera, así lo maten, así lo desprecien, así le cierren todas las puertas, así pierda a todos sus amigos, así quede bajo un puente sin ropa. ¿Usted es capaz de hacer eso? Porque si usted no es capaz de hacer eso, ni se llame católico, porque no lo es, porque usted no vive en la verdad de Jesucristo, usted vive una mentira. La verdad es la verdad, y la verdad es una sola. Y la verdad es que nosotros somos de Cristo, y Cristo es la verdad, la vida, el camino. Y si nosotros entendemos eso de verdad, entonces vivimos en esa verdad, que es algo que no se negocia con nada. Ustedes se han dado cuenta que nos dicen que una borona de la Eucaristía contiene, ¿será que solo un dedito de Jesús? Contiene a Jesús enterito, ¿no es verdad? Si se cae una borona de la hostia, en esa boronita está el Señor enterito. No está un dedito de Jesús, ni un pedacito de pelo, sino el Señor enterito en esa borona. Ahora, cuando usted miente, y miente lo que llaman las mentiras piadosas o blanquitas,
En la mentira, por pequeñita que sea, es una borona de la mentira. O sea, en esa boronita está un diablo enterito. ¿Sí? Tenemos que entender que la mentira no es de Dios. Yo he visto cosas absurdas como estas. En una oportunidad estaba, recién que comencé mi apostolado, estaba en un grupo de oración, en una casa de familia donde reunían mucha gente. Y oraron y todo esto, y de pronto sonó el teléfono. Y el hijo de la señora, que era el que estaba alejado de Dios, lo contestó y llamaba a la señora desde la cocina. Es Pepe. Y la señora desde allá, arrodillada donde estaba rezando, decía, dile que no estoy. Y yo decía, y el hijo le decía, así. Cuando terminamos eso, hablé con la señora y le dije, toda la hora entera cuando la conocí y me saludó, se quejó de lo alejado que estaba su hijo de Dios. Y me da mucha pena, pero le tengo que decir, aquí la que está alejada de Dios es usted. Dice, ese hijo la considera usted una mentirosa, porque ¿cómo es posible que desde las rodillas en que estaba, en medio de lo que estaba haciendo, mienta y ponga a su hijo, a quien no está con Dios en este momento, a que sea cómplice de su mentira, y espera que ese hijo crea que usted lleva la verdad? ¿Cómo se atreve? ¿Es que no se da cuenta? Entonces decía la señora, usted es una persona muy dura, esa era una mentira piadosa. Yo le dije, claro, ¿sabe qué? Usted pertenece al mismo grupo de personas de esas que dicen, me he convertido un poco, ya fornico un poquito más, ahora robo un poquito más, ahora odio un poquito menos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que una persona piensa que se está convirtiendo porque hace un poquito menos del mal que hacía antes en grandes proporciones? No tiene sentido. Usted se imagina que usted sea el dueño de una empresa y sorprenda a alguien robando y le dé una oportunidad y lo entreviste un mes después. ¿Cómo va? ¿Has podido superar ese mal de robar? Y dice, robo un poquito menos. ¿Usted cree que lo va a dejar en la empresa? No se queda en la empresa, lo van a arrojar allá donde está el rechinar de dientes, como dice el Señor. Eso es Dios con nosotros. Él nos perdona, Él nos da la oportunidad, Él nos llama al arrepentimiento, pero nosotros no podemos seguir viviendo la mentira. O cambiamos o cambiamos. Hay personas que vienen y me dicen, mire, es que yo me convertí hace tal tiempo. Y entonces le dije, qué bueno, que ya dejó todo ese pecado en que vivía y todas las cosas malas que estaba haciendo. Dice, pues bueno, ahí voy, dice, ahí voy, usted no se ha convertido todavía. No hable de conversiones. La conversión es una realidad que tiene que ser absolutamente radical. No hay nada más hermoso que una conversión verdadera. ¿Ustedes pueden imaginarse en algo más hermoso que eso? Se necesita valentía para dejar el pecado. Se necesita. El pecado es un amante malo. Ustedes han visto esas mujeres que andan con un amante malo y aparecen con un ojo morado. Y uno les dice, ay, finalmente lo van a dejar. Ya, y apenas se les quita el morado, las ve uno otra vez de la mano con el mismo hombre por allá, esperando el próximo golpe. ¿Sí? Y esto es que un amante malo, el amante malo hay que dejarlo de raíz. Si hay que dejar la ciudad y cambiar el teléfono y todo, hay que hacerlo. Hay que dejarlo. El pecado hay que dejarlo así. Hay que sacar un hacha y cortarlo de raíz. Por eso el Evangelio dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtalo. ¿Es que acaso eso es en vano? Esa es la palabra de Dios. Jesucristo habla así. Y ya viene y lo acusan a uno porque habla así. Entonces, ¿qué esperan? Si tenemos que hablar así, ese es el Evangelio, esa es la verdad, ese es Jesucristo. Tenemos que hablar de eso, de la libertad. Nadie podrá ver los ojos de Dios si no vive la verdad. Nadie lo podrá ver. No podemos engañarnos y tratar de vivir mediocridades y acomodarnos a situaciones humanas. No podemos hacerle culto al afecto humano, a la compañía de las criaturas, si ese afecto humano, esa compañía, no va con Dios.
Nadie lo puede justificar bajo ningún amparo. Nada, jamás se puede justificar el pecado. Tenemos que cambiarlo de raíz. Y es de la única manera. No habrá paz en el corazón del hombre hasta que el hombre se decida a vivir 100% por Dios y morir por Él. Decidirse morir por el Señor. No habrá libertad en el corazón, no habrá paz si nosotros no vivimos la verdad como es. De lo contrario, mientras que haya mediocridad, miedo, timidez, que hayan todas esas aprehensiones de decir la verdad, seremos unos miserables y el diablo nos manejará. Porque entonces siempre seremos políticamente correctos, siempre estaremos cuidando nuestra imagen, tendremos miedo a todo el mundo porque no queremos que nadie se venga contra nosotros y por lo tanto nos convertimos en unos mentirosos. Eso es. Por eso la palabra mentira está condicionada a una visión personal de la moral. Pero esa es una mentira también, el tratar de condicionar la visión que tenemos de lo que es oscuridad y tinieblas y condicionarlo a nuestras circunstancias naturales que son la conveniencia humana. No podemos hacer eso, porque la verdad no se maneja en la conveniencia, la verdad se maneja en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Ustedes han visto estas teologías perversas modernas? Yo conozco comunidades religiosas que fueron fundadas en místicos que son doctores de la iglesia y que fueron misioneros que hicieron maravillas, y hoy esas comunidades son comunidades de herejes. Si ustedes no se pueden imaginar lo que enseñan esos sacerdotes de las comunidades, cosas espantosas. Yo he leído libros que me han traído para denunciar eso, en los que hay sacerdotes alegando de que Jesús resucitó sin cuerpo físico, de que la Virgen tuvo más hijos, de que desgracias como esas predicadas en la misma iglesia católica. Ustedes se pueden imaginar, y hay gente que dice que se confundió. Me confundí porque leí un libro de un padrecito que dice, usted acaba de leer un libro del demonio. Usted no se da cuenta que lo que no está en el Evangelio está contra Cristo, y por eso San Juan dice, el que está contra Cristo es un anticristo. ¿Y quién está contra Cristo? El que va contra el Evangelio y predica un Evangelio diferente al Evangelio que nos predicó nuestro Señor. Ese está contra Cristo. Por eso San Juan decía que el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que está contra Cristo es un anticristo. Y hay una explicación más exacta todavía. Sabemos que nosotros formamos el cuerpo místico de la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. En cada uno de nosotros se termina de completar los dolores de la pasión del cuerpo místico del Señor. Y así mismo nos lo explica San Pablo. Pero de la misma manera, en el otro lado de las tinieblas, cada ser humano que vive en pecado es una célula del cuerpo místico del maligno. O sea que todo el que está en pecado es un anticristo, porque vive en la oscuridad. Por eso es que el sacramento de la reconciliación, de la confesión, es un don extraordinario y maravilloso, porque a pesar de habernos convertido en célula del maligno, el Señor nos rescata y nos trae a la luz, a su cuerpo místico. Y esto es lo que tenemos que tener claro, de que toda obra del mal que es en el pecado nos coloca en el territorio de las tinieblas. Un padre de familia no puede esperar de que la familia esté bien y protegida cuando vive en pecado, le es infiel a la esposa, es deshonesto en sus negocios, es mentiroso, es cruel, es envidioso, es rencoroso. Su familia no tendrá bendiciones y le pueden caer encima, son desgracias. Y esto es lo que tenemos que entender. Una mujer, dése en cuenta de lo duro que es la mentira, lo duro que es el pecado. Una mujer adúltera despacha por la mañana a sus hijos, el esposo, con una sonrisa así. Al mediodía comete un adulterio espantoso y por la tarde recibe a la familia con la misma sonrisa y no siente nada. Lo mismo un sicario va y mata a un ser humano, viene y come, se acuesta y no siente nada. ¿Por qué? Están muertos porque viven en la mentira. Están muertos, son cadáveres. Están caminando con un cadáver que lo van a enterrar en el abismo eterno al final de esta vida si no cambian, si no se convierten. Entonces debemos entender que para vivir la verdad tenemos que resucitar estos huesos secos. Los tenemos que resucitar.
Nos tenemos que devolver la vida. Por eso el Señor dice, el pecado es la muerte. Si alguna cosa aprendí yo de mi vida de pecado de 33 años, es que estuve muerto por 33 años, cuando me creía tan vivo. Y me creía tan vivo por el dinero que tenía, la fama y todo lo que podía hacer, que era todo lo que yo quería. Y creía que estaba vivo. Y qué sorpresa me llevé cuando el Señor me mostró que estaba muerto durante todos esos 33 años. Entonces, la vida nuestra está únicamente en la obediencia a Dios, en vivir la verdad. Lo demás es muerte, porque es mentira. Y por eso hoy debemos pedirle a Dios que nos resucite, que nos dé la vida. Y esa vida solo se logra en la verdad. De lo contrario, seremos gente triste. El Señor me mostró cómo desde el momento que perdí mi inocencia, quedé triste, mi alma quedó triste toda la vida hasta que el Señor me rescató. Ya tenía más de 47 años. Imagínense qué tristeza tan larga. No importó cuántos triunfos tuve, no importó lo que alcancé en esta vida, que alcancé metas que ni me soñé. Siempre fui una persona triste. Nadie lo sabía porque yo era el más eufórico, era el primero en encender las fiestas, las rumbas, como dicen, pero era un alma totalmente triste. Yo no empecé a sentir otra vez la alegría en mi vida, el gozo, hasta que el Señor me rescató y me mostró el pecado en que vivía, la mentira en que vivía. Y cuando descubrí eso, comencé, a medida que empezaba a dejar ese pecado, comencé de nuevo a sentir el verdadero gozo. Yo veo la gente que está por ahí enredada, viviendo una vida pecaminosa, y la tienen justificada en filosofías absurdas, y vienen a hablar y les veo esa tristeza tan inmensa que llevan en sus ojos, porque su corazón lo tienen atribulado, porque no viven la verdad, porque viven la mentira. Y qué horrible que es vivir una mentira. Cuando el Señor vino a libertar los cautivos, a liberarnos, Él vino a romper las cadenas de la mentira, que es el diablo, para que nosotros tengamos la libertad en la verdad que es Jesucristo. Y ese es el llamado nuestro. Los podría tener aquí toda la noche hablando de la mentira, porque la mentira es el diablo es el espíritu del mundo, y la mentira existe desde la caída del hombre, desde que el diablo fue arrojado del cielo, el que acusaba a sus hermanos antes, que lo arrojó y ahora nos acusa a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, de que la mentira es Satanás. Por eso voy a leerles para terminar del Evangelio de San Lucas de nuevo. Yo estas palabras nunca las escojo, siempre pido que el Espíritu me lleve. Y empezamos de aquí, seguimos así. Dice, capítulo 23, versículo 1. Jesús ante Pilato. Se levantaron todos ellos y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces empezaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este soliviantando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César, y dice que él es el Cristo, el Rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Dijo Pilato a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían, subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta aquí. Pilato al oírlo preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también aquellos días en Jerusalén. Palabra de Dios. Pues entendemos esto con claridad. El Señor es Rey, pero no es Rey de este mundo. Y nosotros somos de Cristo, nuestro reino no es de este mundo. Entonces, para vivir la verdad, tenemos que dejar de hacerle culto a este mundo. Y tenemos que empezar a hacerle culto a Dios. Y no hacerle culto a los seres humanos, no hacerle culto al dinero, no hacerle culto a nuestros miedos y preocupaciones, no hacerle culto al futuro que todavía no ha llegado, no hacerle culto al pasado que no podemos cambiar. Tenemos que hacerle culto a Dios en el eterno presente de Dios, que es la esperanza de vivir en la vida eterna, en las promesas de Jesucristo. Amén.